Muy buenas tardes. Hoy es lunes 4 de junio. Vuelvo a dirigirme a ustedes para tratar de aclarar el panorama que tenemos después de un fin de semana en el que hemos oído prácticamente de todo. Declaraciones apocalípticas, inminencia de un rescate, de una intervención, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que voy a resumir todas las dudas y todos los comentarios que he recibido yo mismo personalmente en tres preguntas, o tratando de resolver a tres preguntas. La primera es, ¿necesita España ser intervenida o ser rescatada? Segundo, ¿podemos ser rescatados? Y tercero, en caso de que se produjera un rescate, ¿cuáles serían las consecuencias para nosotros, los españoles, en función de nuestros ahorros, etcétera, etcétera? La primera pregunta, ¿necesitamos ser rescatados? Yo creo que la respuesta hoy, me atrevería a decir que es, para mí, clara. Es que hoy, en estos momentos, España no necesita ser rescatado. Lo he dicho muchas veces. Un país tiene que ser rescatado o tiene que acudir a la asistencia financiera internacional cuando o no se puede financiar internacionalmente, o se financia a un coste que no puede asumir, o políticamente es inmanejable desde el punto de vista interno alcanzar o tomar las medidas necesarias para reconducir la situación, como digo, interna en términos de déficit o de deuda o de crecimiento. Ninguna de estas tres condiciones se da ahora mismo en España, porque nos seguimos financiando en el mercado internacional, porque lo hacemos a un coste que todavía es asequible, a pesar de la subida de los costes en los últimos 10 o 15 días, y porque además el partido en el gobierno tiene mayoría absoluta y tiene la posibilidad de seguir tomando medidas, aun por muy o aunque sean impopulares. Sin embargo, es verdad que si esta presión a la que estamos sometidos se prolonga durante algunas semanas, es muy posible que esta situación cambie, porque el coste aumente significativamente, o bien porque aparezcan nuevas necesidades de capital, como puede ser el caso de la banca en España, que hagan necesario pedir más capital, y eso sí que provoque una situación en la que nadie nos preste dinero, o si lo hace, lo presten a un tipo de interés mucho mayor. Sin embargo, ¿podemos reconducir esta situación a corto plazo? ¿Lo podemos hacer nosotros? Lo pueden hacer por nosotros. ¿Qué quiero decir? Que nosotros podemos seguir tomando medidas en estos momentos que incidan tanto sobre los gastos como sobre los ingresos. Si bien cualquier medida que se tome a corto plazo por parte del gobierno español va a ser impopular. Me refiero a nuevos recortes en el salario de los funcionarios, a nueva reducción del Estado en términos de menos funcionarios, evitar duplicidades en materia de comunidades autónomas, evitar duplicidades en materia o en organismos o cuerpos locales, etcétera, etcétera. También podemos incidir sobre los ingresos, privatizando o aumentando los impuestos, sobre todo los indirectos, como ya se nos ha pedido en más de una ocasión, es decir, subida del IVA y de los impuestos sobre los carburantes, sobre el tabaco, sobre el alcohol. Por tanto, todavía podemos hacer cosas que nos deberían permitir recuperar la credibilidad. Por supuesto que las evaluaciones por parte de esos evaluadores independientes e internacionales sobre la banca española, sobre las necesidades de capital, van a ser determinantes. Si surgieran buenas noticias en ese sentido, desde luego se podría cambiar la situación. Pero también es verdad que el Banco Central Europeo podría volver a comprar deuda española y, por tanto, aliviarnos, aunque sea coyunturalmente, podría volver a prestar dinero a la banca, de tal manera que estas entidades de crédito vuelvan a comprar deuda española en el mercado primario, y por tanto hay cosas que se pueden hacer, igual que la Unión Europea puede, con sus declaraciones y avanzando en políticas de unión bancaria o unión fiscal, tranquilizar los ánimos de los inversores internacionales de tal manera que se reduzca el coste de nuestra deuda. Por el momento todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y pocos datos concretos que nos hagan pensar que bien el Banco Central Europeo o la Unión Europea nos van a ayudar a corto plazo, pero sí que es verdad que los plazos se van agotando y que a final de este mes de junio tenemos un nuevo Consejo Europeo en el que podemos ver algunos avances en esta dirección. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Podemos ser intervenidos? Hay que aclarar que un Estado es intervenido a instancias del mismo, es decir, es el propio gobierno del Estado de la Nación el que tiene que solicitar la intervención. En este sentido, como decía antes, si las necesidades de capital son mucho mayores y no tenemos posibilidad de financiarnos en los mercados internacionales, lo lógico es pedir ayuda. Pero también sería hipócrita decir que España no necesita ayuda, porque de hecho ya nos han prestado ayuda y muy significativa. Como decía antes, el Banco Central Europeo prestó dinero a los bancos y estos bancos
han ido comprando deuda en el mercado primario de deuda pública española. Por tanto, ya nos han ayudado y no nos tiene que doler en prenda, como he dicho en alguna ocasión, decir que ya estamos de facto o ya hemos sido ayudados de facto por parte de los organismos internacionales. Ahora bien, no hemos pedido todavía un rescate formal. ¿Qué pasaría si lo pidiéramos? Muy claro, si nosotros pedimos ayuda a la Unión Europea o al Fondo Monetario Internacional, tanto una como otra nos van a exigir tomar unas medidas que hoy por hoy nosotros, digamos que nos hacemos los remolones para tomar. Es decir, incidirían en los gastos y en los ingresos, subiendo impuestos, especialmente el IVA en los impuestos indirectos, y reducirían todo tipo de gastos. Y ahí sí que serían implacables, si me permiten la expresión. Actuarían de forma bastante insensible, reduciendo el número de funcionarios, reduciendo los salarios de los funcionarios, reduciendo las pensiones, incrementando las tasas, incrementando el IVA, incrementando, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que ser claros en este sentido. Si nosotros acudimos al rescate o pedimos ayuda oficial o de forma oficial, estas serían las consecuencias. Y eso desde el punto de vista político simplemente sería ceder soberanía fiscal y presupuestaria, con lo que eso supone desde el punto de vista de estigmatización. Tendría un efecto pobreza a corto plazo claro, menor renta disponible para todos los españoles, menor crecimiento a corto plazo, porque todas estas medidas, el objetivo principal por parte de los prestamistas es que ese dinero sea devuelto lo antes posible y en las mejores condiciones posibles, si bien es verdad que el segundo objetivo es devolver al país intervenido a la senda del crecimiento mediante la mejora de la competitividad. Por tanto, ¿qué impacto puede tener eso? Como he dicho, en la economía real es claro, también tendría menor crecimiento, pero la economía financiera lo que haría sería simplemente poner en valor una situación como la que he descrito. Menos crecimiento significa menos estímulos a la inversión y por tanto se produciría, que es lo que hemos visto en otros países, una salida de activos financieros del país intervenido. No obstante, si nos atenemos, como digo, a la comparación con otros países, con lo que ha pasado en otros países intervenidos, es verdad que la caída o la merma de valor de los activos financieros, tanto deuda pública como bolsa, como acciones, ya se ha producido en el caso de España. Es decir, la caída de valor de la bolsa española, que ha sido de un 30% lo que llevamos de año, de más de un 60% desde los máximos del 2007, digamos que ya está recogiendo esa pérdida de valor y ya está poniendo en precio, digamos que está recogido en el precio, esta situación de intervención o rescate. Por tanto, desde el punto de vista de los activos financieros, siempre que estén bien diversificados, siempre que no estén invertidos de forma significativa en España, y aunque lo estuvieran, porque ya digo que está recogido en el precio hoy por hoy, no sería o no debería ser una noticia negativa. Y además, desde el punto de vista de los activos de la banca, en concreto de los depósitos, precisamente la intervención lo que asegura es que no va a haber necesidad de retirar esos activos o ese dinero porque estarás más seguro de lo que estabas antes de la intervención. Por tanto, me permito ya para terminar recordar que el mes de junio es crítico por ese Consejo de Europa, por las valoraciones de la banca española por parte de evaluadores internacionales. Tenemos las elecciones en Francia, pero sobre todo tenemos las elecciones en Grecia el día 17 de junio, que va a ser determinante para el futuro de Grecia dentro de la Unión y de cómo funcionan los mecanismos de rescate dentro de la propia Unión Europea, y por tanto estamos abocados a un mes de junio muy, pero que muy movido, con mucha volatilidad, y por tanto nuestra recomendación vuelve a ser estar a través de fondos de inversión que están fuera del balance de las entidades de crédito y además diversificados internacionalmente, como digo, diversificar y asumir los menores riesgos posibles. Si bien existen oportunidades, si bien existe por términos de valoración valor en el mercado, creemos que lo más prudente en estos momentos es estar de la manera menos expuesta a todo lo que significa activos con riesgo. Espero que les haya ayudado, muchas gracias y nada más.